destinados para esta capacitación, entonces pues que estemos como todos coordinados, sincronizados y prestos a la atención que les vamos a pasar. Es una información que realmente amerita de mucha importancia, principalmente para ustedes, más que para la empresa, para ustedes, porque ustedes son los que regularmente pueden ser víctimas de algún caso de acoso laboral. Sin más preámbulos, entonces vamos a empezar y vamos a empezar con lo que es una definición de acoso laboral. Les comento que la sesión está siendo grabada para efectos de tener como el, el récord de las capacitaciones que se han hecho, pero también una manera de consulta después de ustedes que necesiten volver a repasar la capacitación o que otras personas lo requieran, entonces está siendo grabada. Si alguno de ustedes tiene inconveniente con que se grabe, entonces por favor háganoslo saber para tomar alguna alternativa al respecto. Ok, dado entonces, iniciamos con la actividad. Entonces vamos primero a la definición de lo que es acoso laboral. Entonces, para entender el acoso laboral debemos tomar como en cuenta algunos temas importantes. Primero que el acoso laboral tiene que ser una conducta persistente. Hablamos de una conducta, es decir, de un acto o un comportamiento que tiene una persona con respecto a otra. Y cuando hablamos de persistente, hablamos de que es una situación que se presenta más de una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, ¿cierto? Que se va dando en el tiempo y que está dando continuadamente. Lo segundo que tendríamos que tener en cuenta es que esta conducta debe ser demostrable, es decir, que debemos tener de alguna manera como evidencias que puedan dar cuenta de que ese acoso o ese presunto acoso laboral se está dando. Es decir, que tenemos que tener documentado de alguna manera. Esa documentación puede ser, por ejemplo, por medio de mensajes en chat, por medio de correos, por medio de grabaciones que tengamos en la oficina donde nos encontramos, ¿sí? Que, como que haya una forma en la que uno diga, ah, sí, miren, es que aquí hay una prueba de que se está dando realmente ese acoso laboral. Algo tercero que debemos mirar es que el acoso laboral regularmente es ejercido por una persona y hacia otra persona. Es decir, el acoso laboral se puede dar desde un jefe hacia un colaborador, desde un jefe hacia otro jefe, desde un subalterno hacia un jefe o hacia un colaborador y entre compañeros o pares, ¿sí? Es decir, como dirían las reinas de belleza, hombre con hombre, mujer con mujer, en sentido contrario, ¿cierto? Entonces, en todos los sentidos se puede dar el acoso laboral. Inclusive cuando el dueño de la empresa, por ejemplo, es trabajador de la organización, también se puede dar acoso laboral. Una condición necesaria para que se dé esa conducta de acoso laboral o para que se entienda como tal es que tiene que haber de por medio las personas que hacen parte de ese proceso o de esa situación, tienen que ser trabajadores de la empresa, ¿sí? Es decir, tendríamos que estar todos vinculados o todos los que estén en un proceso tienen que estar vinculados laboralmente con la empresa, lo cual excluiría de alguna manera a los contratistas, a las personas en misión, personas que desempeñan sus funciones dentro de la empresa, pero que no son miembros de la compañía. En ese caso no podría haber acoso laboral porque se hace siempre entre trabajadores de la misma organización. Ahí pues habría una situación de conflicto, la cual pues uno trataría de buscar la forma de solucionarla a través de a través de los comités de convivencia de cada una de las empresas. Es decir, digamos, en este caso, tener táctica y digamos que fuera un proveedor o alguna otra persona de otra empresa, entonces tendrían que solucionarlos entre los diferentes comités de convivencia. Yo les voy a hacer de vez en cuando preguntas para verificar que están comprendiendo lo que les estoy diciendo. Entonces, no se les haga extraño que por ahí mencione el nombre. Yo tengo aquí como listado a las personas que están conectadas. Entonces, no se les haga extraño que yo diga a tal persona y para ver qué está pensando con respecto a ese mismo tema. ¿Listos? Ok, entonces sigamos. Estábamos hablando entonces en la definición. Otra cosa que tenemos que tener importante es que estas conductas tienen un fin, ¿cierto? Ese fin regularmente es causar la intimidación a la persona, causar un desajuste en la persona a la cual estamos haciendo el acoso. Ese puede ser, por ejemplo, miedo, puede ser terror, angustia, causarle algún tipo de perjuicio laboral, causarle desmotivación o incluso inducirle a la persona a que renuncie a la organización. Y estoy seguro de que conocerán casos en que hay acoso laboral en los cuales las personas con alguna frecuencia renuncian a causa de ese acoso que le están haciendo. Entonces, ¿tienen preguntas hasta ahí, muchachos? Ok. Ninguna. Entonces, para el tema de las preguntas, si ustedes tienen preguntas, háganoslas saber a través del chat
si no quieren comentarlo, y si no, por favor, la persona cuando diga alguien tiene una pregunta, entonces ustedes no levanten la manito, sino de una vez abren el micrófono y hacen una pregunta para que sea un poco más ágil. ¿Listos? Vamos a pasar a la siguiente parte, y entonces vamos a hablar de las modalidades de acoso laboral. Entonces, una de las modalidades de acoso laboral más importantes y la más difundida es la que tiene que ver con el maltrato. Entonces, cuando hablamos del maltrato, hablamos de violencia física y hablamos de violencia, digamos que psicológica, la cual se da a través de medios diferentes, ¿no? Entonces, esa violencia cuando puede ser física es cuando una persona golpea a otra persona, ¿cierto? Que le tira el cabello, que le da golpecitos todo el tiempo en la cabeza, ¿sí? Que como que le está dando, haciendo ese contacto físico entre las dos personas, lo está generando. También tiene que ver mucho cuando una persona nos maltrata verbalmente y dice cosas, digamos que con palabras soeces o con términos descalificantes o tratando de como de empañar nuestro buen nombre, menoscabando nuestras autoestimas, ¿sí? Entonces, en esos casos, este es un maltrato psicológico, ¿sí? Que afecta moralmente, que se hace a través de palabras, ¿sí? Entonces, eso es muy importante y ese es uno de los que son como más difundidos. Otra modalidad de maltrato laboral tiene que ver con la persecución, ¿cierto? Que es cuando nos colocan una cantidad de tareas que a veces uno las considera innecesarias, impertinentes, que uno dice, ¿por qué tengo yo tanto trabajo? ¿Por qué me están haciendo esto? ¿Sí? Y que sufre cambios exagerados en los horarios, por ejemplo, que nos toque trabajar un domingo o un sábado, pero solamente a nosotros y que no le toca a los demás, ¿sí? Pero que además de eso sea reiterativo, ¿sí? Porque fíjense que, por ejemplo, si a mí el jefe me dice, Daniel, usted tiene que trabajar mañana sábado, suponiendo mañana para sábado, ¿no? Siendo que no es mi horario habitual, pero el jefe me dice, porque es que tenemos una situación importante para la empresa y necesito que usted se quede. Entonces me dice, bueno, listo, me están pidiendo el favor y pues uno sabe que le van a pagar sus horas extras y todo el proceso, ¿sí? Pero una cosa muy diferente es que cada sábado se convierta en la misma situación y que siempre sea a mí a quien le están pidiendo el permiso, ¿sí? Porque es que ahí es cuando uno empieza a sentir como que, uy, ¿por qué siempre sobre mí? ¿Sí? ¿Por qué solo yo? Pues, ¿por qué no los demás? Porque si hay otras personas que desempeñamos la misma tarea, ¿por qué no les toca a ellos? ¿Sí? Entonces ahí uno empieza a notar que hay una diferencia en el trato con las demás personas, ¿sí? Que puede ser un proceso de supervisión. Y casi siempre esto va a producir que uno se desmotive en el trabajo, ¿sí? Y que uno casi siempre diga, no, esto ya no me está gustando, ya estoy cansado, ya me va a tocar estar buscando otro empleo, voy a empezar a pasar las hojas de vida, ¿sí? Y lo van induciendo a uno casi siempre a la renuncia, ¿sí? Recordemos que, de acuerdo a la definición que vimos ahorita de maltrato laboral, tienen que presentarse las condiciones en las cuales hay reiteración, es decir, que esa situación pasa varias veces, no es que pasó una vez y ya se acabó, no, sino que pasa varias veces, ocurre continuamente y además de eso que nosotros tenemos la forma de demostrar que eso nos está pasando, ¿sí? Ahora, cuando por ejemplo el jefe le dice a uno o le dice a todos los compañeros, chicos, es que hay un pedido nuevo, tenemos una meta nueva, hay un objetivo adicional que cumplir esta semana, entonces les voy a pedir el favor que ustedes todos se queden 2 horitas esta semana y la otra. Entonces, él cuenta con nuestra aprobación y se lo está pidiendo a uno de una forma adecuada y uno sabe que es por las condiciones de trabajo, pues eso no se constituiría como persecución, ¿cierto? Porque aparte de que es a todos, pues es con una razón justificada, ¿sí? La persecución se da cuenta cuando no hay razón de ser. Otra forma de esa que se da esta persecución es cuando, por ejemplo, le cambian a uno de sede arbitrariamente, ¿cierto? Entonces, que me contrataron para trabajar en la sede de 88,15 y resulta que no, que me mandaron para la sede de Zipaquirá. En Zipaquirá no. Entonces le mandaron para otra sede, ¿cierto? Así de manera arbitraria. Y a veces en esos casos, por ejemplo, lo mandan a uno para la sede que queda más lejos de la casa de uno, ¿cierto? Y entonces uno dice, no, y ahora 2 horas de transporte de ida, 2 de venida y la carga de trabajo en el día, entonces esto es una desventaja para uno. Se trata regularmente de casos de persecución. Adicional, perdón la interrupción, adicional que hay un tema de cambio de condiciones laborales, porque pues si a mí me contratan en esta sede y si yo decido tomar este trabajo es porque me conviene y está acorde a mis necesidades, pero si me trasladan a Zipaquirá, suponiendo en mi caso particular viviendo en Suacha, me están cambiando mis condiciones laborales. Eso, claro, totalmente. ¿sí? Entonces, Y ahí ahí es sí donde se nota el desajuste que le están colocando a uno, el desajuste que le están causando, ¿cierto? Entonces las condiciones completamente cambian y esto le va a causar a uno un desmejoramiento importante en su calidad de vida,
pero también le va a afectar psicológicamente, ¿cierto? Porque uno se da cuenta de que es una situación que están aplicándole a uno, ¿sí? Y hace que uno obre de manera diferente, cambia su conducta inmediatamente, porque uno en esos casos se desmotiva, cuando uno está desmotivado se pone triste, cuando uno se pone triste está propenso a situaciones como la depresión, cosas como esas, ¿sí? Entonces todo eso se vuelve una cadena de situaciones en las cuales el trabajador es el que va perdiendo todo el tiempo. Listo, veamos la siguiente. La siguiente tiene que ver discriminación. Esa discriminación en función de cualquier cosa, de mi tamaño, de los ojos, de los colores de mis ojos, de que yo uso gafas, de que por mi raza, por mi género, por el origen de mi familia, por mi filiación política, porque me gusta el celular o no me gusta el celular, porque sí, por cualquier cosa. O sea, no hay límites en la discriminación. Actualmente discriminar a la gente es muy fácil, que porque usted tiene cabello de esta forma, que porque usted se dejó rapado, que porque usted se hizo las líneas, que porque usa las uñas de una forma, ¿sí? Entonces hay muchas formas de discriminación, pero entonces sigue siendo la misma condición. Para que uno se determine que este es un caso, una situación, una modalidad de acoso laboral, tiene que haber esa reiteración en la conducta contra uno, ¿cierto? Y que es casi siempre la misma persona la que le ejerce esa conducta, ¿sí? Entonces, que es Pedro el que me está haciendo siempre, me está aplicando siempre la conducta, pero entonces regularmente él el que lo está haciendo, siempre el que se está burlando de mis uñas, o el que está burlando de que, el más oscurito, pase por favor a hacer tal cosa, o el más blanquito, sí. Entonces, yo tengo un cuento buenísimo sobre los oscuritos, los claritos que después se los cuento. Y entonces, este tipo de cosas, cuando uno empieza a ser discriminado, pues eso muy rápidamente disminuye la autoestima de la persona, ¿sí? Porque uno se da cuenta que en función de esas particularidades que tiene uno, es tratado diferente, ¿sí? Y muchas veces el trato diferente implica más trabajo. Muchas veces el trato diferente implica horas adicionales de trabajo. Muchas veces el trato diferente implica condiciones diferentes en la forma como uno desarrolla su trabajo o de las cosas que tiene uno para desarrollar su trabajo, ¿sí? Entonces, poco a poco como que lo van sacando a uno y eso hace que uno se vuelva improductivo, ¿sí? Y cuando uno se vuelve improductivo, pues inmediatamente la empresa le cae encima a uno. Usted no está dando lo que necesita, entonces se van uniendo varias cosas al frente, ¿cierto? Llega el jefe y le llama a uno la atención porque no está produciendo y el jefe tiene razón y no está produciendo, pero es porque algo le está afectando de manera importante. No necesariamente es el jefe en este caso el que está haciendo el caso de acoso laboral, ¿cierto? Listo. Vamos al entorpecimiento, y el entorpecimiento es cuando de alguna manera se trata de obstaculizar el trabajo, ¿cierto? De impedir que uno desarrolle sus actividades de la manera debida. Le van entorpeciendo los procesos, le dan, por ejemplo, que le oculten información, que no tenga uno los elementos en ese momento que necesita para desarrollar las actividades. Por ejemplo, el jefe le dice, Daniel, necesito que me haga el informe de tal cosa. Entonces, para hacer el informe, pues yo necesito que todos los otros demás me reporten sus informes. Entonces, para que siempre hay una persona que no me lo reporta, ¿cierto? Y entonces, cuando yo voy a presentar el informe, la persona envía el informe que tenía que haberme enviado y yo voy con mi jefe y le digo, no, pero es que tal cosa no está completa porque es que Pedrito no me pasó la información a tiempo, ¿sí? Entonces, cuando mi jefe lo que hace es regañarme, pero usted es el encargado de recopilar todos los informes para eso, o sea, usted no tiene que esperar a que Pedro se lo entregue, usted tiene que hacer tal cosa. Entonces, fíjense cómo empiezo yo a tener problemas con mi jefe en función de algo que me están haciendo, que es un interpocimiento por otro lado, ¿sí? Entonces, estos casos son bastante comunes de alguna manera, y empiezan igualmente a generar a nosotros esa insatisfacción todo el tiempo, ¿cierto? Porque no está logrando conseguir lo que uno, cumplir sus metas, ¿sí? Porque no está logrando obtener lo que uno necesita. Entonces, igualmente le está generando conflictos con otras personas. Igualmente uno no está pudiendo cumplir a tiempo con las actividades. Entonces, todo esto le empieza a generar a uno un problema súper importante. La siguiente tiene que ver con inequidad, y entonces inequidad es pues falta de equidad, obviamente, ¿cierto? Y entonces cuando nos asignan funciones, ¿sí? Que no tienen nada que ver con el tema por el cual fuimos nosotros contratados, ¿sí? Y además de eso, que muchas veces son funciones para las que nosotros no estamos preparados, ¿sí? A veces le dicen a uno, no, Daniel, entonces usted en adelante se va a encargar de hacer la titulación de tales cosas y yo no tengo ni idea de siquiera qué es titulación, ¿sí? Pero sí empiezan a hacer exigencias al respecto, ¿sí? O a veces son, al contrario, son cosas que son muy fáciles de hacer, para las cuales uno tampoco fue contratado. Entonces, como los ejemplos de alguna vez que colocaba, entonces, Daniel, por favor, vaya y me sirve un tinto, ¿cierto? Daniel, venga y va acá, o porque hermano no se trae un trapito y va limpiando acá, y entonces resulta que yo soy el líder de proyectos y me tienen haciendo ese tipo de trabajo. ¿Cierto? Me tienen haciendo oficio, exactamente. Desde que ese tipo de sobrar a menoscabo de uno, es como no reconocer las capacidades de uno
sino que lo ponen en oficios varios, en otro tipo de tareas, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas también se constituyen acoso laboral, pero soy reiterativo en el tema. Tiene que ser reiterativa la conducta, ¿cierto? Y debe haber una forma de demostrarlo, ¿sí? Porque de otra manera es muy difícil comprobar que hay una condición en la cual hay una conducta de acoso laboral, ¿listo? Y creo que por último vamos con el tema de la desprotección, ¿cierto? Entonces la desprotección, hablamos de cuando no tenemos las herramientas, las garantías, las cosas necesarias para desarrollar nuestra actividad. Y cuando uno lo dice así, uno pensaría, ah, pero eso es de la empresa. No, no necesariamente de la empresa. Muchas veces es del jefe, muchas veces es del subalterno, el que le niega a uno las herramientas necesarias para poder desarrollar su trabajo. Un caso popular y los casos más clásicos se ven con lo que tiene que ver con los herramientas de los elementos de protección personal. Por eso viene la fotico que está ahí explícita, ¿cierto? Entonces no tiene un guante, no tiene una herramienta, un elemento de protección apropiado y por eso se accidenta, ¿sí? Pero uno dice, bueno, y en nuestro entorno, ¿cuáles serían esas condiciones? ¿Cierto? ¿Qué sería algo que, por ejemplo, me niegue un jefe a mí para que yo pueda desarrollar bien mis actividades? ¿Qué opinan ustedes ahí en la plataforma? Entonces, Adriana, ¿tienes alguna idea, por ejemplo, sobre esto? Un caso así como de estos. Un ambiente de trabajo no pues apto para uno estar laborando. Sí, me Pues parece muy bien, Adriana, muchas nosotros gracias. Ah, sigue, trabajamos sigue. desde casa, pero cuando vamos a la oficina, todo esto pues también puede causar problema. Sí, mira que de alguna manera esto podría ser, ¿cierto? Cuando nosotros vamos a la oficina, regularmente uno en su oficina tiene un puesto de trabajo destinado para desarrollar sus actividades, ¿sí? Pero a veces uno va a la oficina sin planearlo, por ejemplo, ¿cierto? Llega uno a la oficina y espera a uno que tenga el puesto de trabajo, pero regularmente la empresa le va a decir a uno, bueno, si usted ya tiene un puesto en su casa porque está haciendo trabajo en casa o está haciendo teletrabajo, pues no siempre va a tener un puesto seguro en la oficina. Eso puede pasar. Pero tú tienes razón, Adriana, en el caso de que, por ejemplo, uno programe la ida a la empresa, ¿cierto? Disponga todo para llegar a trabajar y que llegue y no tenga, por ejemplo, dónde sentarse, ¿sí? Que no tenga, por ejemplo, dónde ubicar su equipo para poder desarrollar la actividad. Claro, y si uno lo mira, pues si es una condición en la cual no puede desarrollar su trabajo porque no tiene las herramientas necesarias para hacerlo, ¿sí? Y ese día necesariamente debe ser productivo. Pero entonces, sigámoslo teniendo en cuenta, ¿sí? Esto tiene que ser reiterativo, ¿cierto? Es decir, que quiere decir que cada vez que yo voy a ir a la empresa, yo programo mi vida, debería estar preparado el espacio para que yo pueda trabajar y no está, ¿cierto? Y pasa exclusivamente conmigo, no es que le pase a todo el mundo, sino que es que pasa exclusivamente conmigo, ¿sí? Para que uno pueda entender cómo es el acoso laboral, ¿sí? Porque uno dice, no, es que la oficina no tiene los recursos para que atendernos a todos en la empresa, porque es que les voy a colocar casos hipotéticos. Que resulta que todos trabajamos, antes de la pandemia, todos trabajábamos en la oficina, ¿cierto? Por efectos de la pandemia, entonces mucha gente se fue a casa. ¿Y qué hizo la empresa? Pues no iba a mantener todas las instalaciones abiertas porque es una pérdida de dinero para la empresa, entonces cerró ciertas áreas de la empresa, ¿cierto? Las entregó al arrendador, ¿sí? Y se quedó con un área pequeña, ¿sí? Lo cual la dejó sin capacidad para atender sus trabajadores en la oficina, ¿sí? Y pues uno va a intentar ir a trabajar en la oficina, pues obviamente se va a encontrar con que no tiene la empresa la necesidad, ¿sí? Entonces dicen que ya no entra a ser un caso en esa situación ya empieza a ser un caso de desprotección porque es que la empresa tiene previsto es que estén trabajando en casa, ¿sí? Entonces, dicen cómo son las dos condiciones para que nos quede súper claro, ¿sí? Entonces, el caso contrario sería, la empresa sí tiene los espacios, la empresa sí tiene los recursos, pero cuando yo voy, no hay recursos para mí, ¿sí? Ese sería el caso específico de la protección, desde el caso que está colocando, desde el ejemplo que está colocando Adriana. Muy bien, Adriana, muchas gracias porque nos abres espacios para hacer comentarios interesantísimos sobre el tema. Listo. Entonces, ya entendiendo entonces cuáles son las modalidades que tenemos, ¿cierto? Entonces vamos a hacer un ejercicio de reflexión muy rápidamente, ¿sí? En el cual yo quiero que ustedes me hablen un poquitico, ¿cierto? Entonces, yo quiero que ustedes piensen allá adentro, sí, qué conocemos nosotros del acoso laboral y modalidades, ¿cierto? Reflexionaremos en las siguientes preguntas. ¿Qué sentimientos y emociones vienen a tu mente cuando te enfrentas a una situación de violencia en el trabajo?
¿sí? Acuérdense que violencia vimos que era violencia física, violencia psicológica, violencia verbal, hasta violencia no verbal, ¿cierto? Esa sería la primera preguntita. Y la otra es, ¿qué conductas o comportamientos exhibes tú ante este tipo de situaciones? ¿Cierto? Si no se les han presentado casos como estos, entonces me dicen, no, no hemos tenido casos como estos, ¿sí? O algunas personas le dirán a uno, ah, sí, pues en esta empresa no, pero en otra empresa tuve situaciones como esta. ¿Listo? Un minuto para que lo pensemos y empiezo a preguntarles por ahí, a no ser que alguien me diga, yo quiero hablar. De educación. Es que le das la atención. Listo, ya volvimos por acá. Entonces, ¿quién quiere participar? Ok, listo. Entonces miremos dentro del público que tenemos aquí. Juan Pablo. Parece que Juan Pablo no está por ahí. Jessica Peña, ¿tú estás por ahí? Sí, Listo, chévere, Jessica. ¿Qué opinas tú sobre esas dos frasecitas que tenemos entonces ahí? pues no me ha pasado, pero si uno se cuestiona esas preguntas, pues la primera, pues lo primero es la desmotivación laboral que uno siente y pues entre esa desmotivación puede haber como diversas situaciones como las ganas de renunciar o incluso hasta se puede llegar a sentir depresión laboral. Entonces, pues eso en cuanto a la primera pregunta. Y en cuanto a qué conductas o comportamientos exhibes tú ante estas situaciones, pues lo que digo, hasta el momento pues no me ha pasado, gracias a Dios. Listo, Jessica, agradezco mucho tu respuesta. ¿Quién más se anima? Ya escuchamos la voz de una mujer, miremos a ver. ¿Santiago por ahí estará? Sí, sí, señor. Pues bueno, referente a la primera pregunta, pues sí, como decía Jessica, la desmotivación laboral, la tristeza, pues que realmente eso hacen que cree una barrera y uno pues no pueda desarrollar el trabajo como tal de buena manera. Y el segundo tampoco me ha pasado, o sea, no he pasado por ese tipo de situaciones. Listo, Santiago, te agradezco mucho. Son la manito. Natalie, te estamos viendo acá. Cuéntanos. Buenísimo. No, que me parece también que uno por ahí. Ay, me escucho de foto de vuelta, perdón. Ahí mejoró. Sí, te estamos Lo que escuchando. quería sumar, y que me parece que por ahí muchas veces uno puede estar preparado o pensar que uno va a reaccionar de una forma y después cuando llega la situación por ahí reaccionás de otra forma y que bueno, que es válido eso también y que lo importante es en algún momento poder reaccionar ante eso, por más de que no sea en el mismo momento, poder reaccionar a los días y poder levantar la mano me parece súper importante. Uno puede estar preparado o pensar, yo reaccionaría así, y finalmente, llegado el momento, uno por ahí se queda tan abrumado o aturdido que no es capaz de reaccionar en ese momento. Natalie, agradezco muchísimo tu participación y mira que voy a profundizar un poquitico en el tema porque tienes toda la razón. Muchas veces uno dentro de un proceso como eso, cuando uno ve las cosas desde fuera, antes de que le sucedan, uno tiene su plan estratégico. No, es que si a mí me llegara a pasar esto, yo hago no sé qué, y yo levanto la empresa, y yo peleo, y yo no me voy a dejar que no sé qué, ¿cierto? Pero muchas veces ocurre que la persona se enfrenta a la situación y ni siquiera se da cuenta que la está viviendo, ¿sí? Muchas veces está siendo acosada, ¿sí? Constantemente le están pasando cosas y la persona no se ha dado cuenta hasta cuando su calidad de vida empieza a disminuir de manera importante. ¿Sí? Conozco casos en el sector bancario, que el sector bancario es un lugar supremamente difícil, ¿sí? Donde trabajadores del sector bancario empiezan a disminuir su capacidad laboral, su productividad, su estado de ánimo, empiezan a entrar en crisis de ansiedad constantes, ¿sí? Y solamente cuando ya las cosas son irrecuperables, se dan cuenta y dicen, me está pasando algo, ¿sí? Y el sector bancario es muy, el sector bancario es muy fuerte y entonces finalmente
usted no está produciendo, usted no está dando, y lo que termina es sacándolo. Y entonces lo que dices tú, Natalie, muchas veces uno se preparó para una situación como esas, pero resulta que no se dio cuenta que le estaba sucediendo, sino hasta cuando se fue. Muchas gracias, Natalie. Listo, vamos a continuar con el siguiente tema. Entonces, una cosa que es importante que nosotros debemos tener en cuenta es que frente a estas condiciones de acoso laboral, nosotros tenemos unos mecanismos para actuar frente a eso, ¿cierto? Y que tenemos, la ley misma, ley 1010, nos da unas posibilidades de qué vamos a hacer nosotros cuando nos esté sucediendo una situación de acoso laboral. Entonces, en este caso, el primer conducto que nosotros tendríamos es de una vez mediante un formulario que ustedes tienen colgados en la intranet. Entonces, es acceder a ese formulario y hacer una presentación de una queja de acoso laboral, ¿cierto? ¿Qué es importante en esto? Que nosotros demos la información que nos están solicitando en ese formulario, ¿sí? Que quede muy explícito, número uno, ¿quién está poniendo la queja? ¿Cierto? O sea, yo estoy poniendo la queja. ¿Quién me está acosando? Es decir, ¿quién es el supuesto acosador? Es decir, el nombre de la persona que está obrando en función de mí, ¿cierto? Que está obrando esa conducta sobre mí. Y número tres, ¿cuáles son las condiciones? ¿Qué es lo que se está dando? El descriptivo de ese acoso laboral. No, que es que me está sucediendo en tales fechas, en tales días, que me están haciendo esto, aquello, no sé qué decir. O sea, muy claramente de qué es lo que le están haciendo para que el Comité de Convivencia Laboral, por medio de ese formato que ustedes le entregan, ¿cierto? Tenga la información necesaria para emprender mis casos, ¿sí? Para determinar primero si sí puede ser un caso de convivencia o si es un tema laboral. ¿Cuándo puede ser un tema laboral? Pues cuando nosotros estamos poniendo una queja que no es de acoso laboral, sino que es un tema ya más de trabajo con el jefe, ya más de liderazgo, ya más de otras conductas que no son acoso laboral, ¿cierto? Entonces, el Comité de Convivencia está en la capacidad y en la potestad de determinar si lo que están pasando es un caso de acoso laboral o de afectación a la convivencia laboral o es un caso laboral, ¿sí? En caso de que el caso no sea de convivencia, muy fácilmente lo puede derivar a la oficina de talento humano, ¿cierto? O sea, talento humano, mira, me llegó esta queja, pero esta queja realmente no es para nosotros porque es que es el jefe que le está pidiendo, pues, mediante memorandos, que haga su trabajo bien, ¿cierto? Y él está diciendo que es que lo están acosando, pero vemos mediante lo que nos acaban de entregar que no es una situación de esas, entonces queremos enviártelo. Y en ese caso, él se derivaría directamente a talento humano. Pero cuando sí es un caso para el Comité de Convivencia Laboral, entonces el comité se sienta, lo estudia, mira, le responde al trabajador y le dice, mire, en su caso en su situación vamos a tomar el caso, ¿cierto? Y vamos a empezar a analizar qué es lo que está pasando. Y en ese momento, entonces el comité nombra un subcomité que se va a encargar de ese caso específicamente, ¿sí? Y a paso seguido va a hacerles invitaciones formales, ¿cierto? Mediante un comunicado formal en el cual los invitan a aclarar sus dudas, ¿cierto? Pero a ampliar la queja, ¿sí? Para determinar exactamente qué es lo que está pasando. Y en esa determinación, en esa ampliación de la queja, pues el comité les va a preguntar más cosas para determinar ciertos aspectos específicos del acoso laboral. Entonces, como, ¿cuál es el problema? Que piensen que muchas veces, ¿sí? Viene un problema que está más atrás, ¿cierto? Y lo que estamos viendo ahorita son las consecuencias del problema. No, es que Juan y Pedro no se hablan, ¿sí? Pero ¿por qué Juan y Pedro no se hablan, sí? Ese es el problema, ¿sí? ¿Desde cuándo radicó esa situación? A veces sucede que en un problema ya hay un conflicto gigantesco y ya hay 2 personas, 3 personas, 5 personas involucradas, pero el problema arrancó entre 2, ¿sí? Entonces lo que el comité trata de hacer en ese proceso es determinar cuál realmente es el problema y quiénes son directamente las personas involucradas en el problema y quiénes son los que se han ido adhiriendo a ese problema, ¿sí? Y además de eso, mirar cómo ha sido la evolución del problema, ¿sí? Es decir, en dónde arrancó, qué pasó más adelante, y hasta este momento en el cual va, ¿sí? Porque regularmente uno no llega con las cosas apenas suceden, ¿sí? Sino cuando ya han crecido su tamaño, ya cuando han escalado a unos niveles más difíciles, ¿sí? El ideal sería que apenas se rozó uno con otra persona, inmediatamente se solucionara. Ese sería el ideal. Pero regularmente no sucede, sino que sucede hasta que se agranda, ¿sí? Y uno dice, no, eso no fue nada, eso no pasó nada, ¿sí? Y empiezan a agredirse verbalmente, a ver situaciones y se dan cuenta ya cuando las cosas son incontrolables, ¿sí? Entonces,
Ese sería como el camino, ¿cierto? Entonces el comité escucha primero a la persona que colocó la queja, después en una sesión separada escucha a la persona de la cual se están quejando, ¿cierto? Al presunto acosador, ¿sí? En esa sesión, entonces se le van a hacer las mismas preguntas a la persona, ¿cierto? Y se va a tratar de aclarar desde el punto de vista del presunto acosador, se va a tratar de aclarar el mismo tema, ¿cierto? ¿Para qué? Para que después tengan una imagen, una idea mucho más cercana de la verdad, ¿sí? Porque ven que es que aquí la objetividad juega un punto muy importante. Cada uno va a mirar, tanto la persona que pone la queja como la persona que es el presunto acosador, ven las cosas desde su propia verdad, desde su propia situación. En su propia versión. Desde su propia versión, ¿sí? Entonces, eso nunca va a ser igual, no van a estar conciliadas. Lo que nosotros tenemos que hacer después en el comité es buscar la forma de conciliar esas dos verdades que hay ahí, ¿cierto? Conciliar las dos posiciones y tratar de llegar a acuerdos. Que eso se hace en una tercera reunión, esa se llama una reunión de conciliación, en el cual vuelve y juegan las personas del comité con la persona acusadora, con el acosado, ¿cierto? En una misma reunión, tratan de hacer ¿qué? Un acuerdo. Unos acuerdos de trabajo, ¿cierto? Entonces vamos a hacer unos acuerdos por medio de los cuales vamos a terminar con esa conducta que se está presentando, ¿sí? ¿Qué puede ocurrir en esas sesiones? Pues que se llegue a un acuerdo y entonces Juan, que es el acosador, admite que está siendo acosador y entonces va a hacer tales cosas en función de cambiar su posición frente a Daniel, que es el que está siendo acosado, ¿cierto? Entonces, con esos acuerdos, pues entonces se monta un plan de trabajo y que debería tener un cumplimiento, ¿no? Un mes más o menos, 2 meses más o menos después, entonces se hace un seguimiento. ¿Quién hace el seguimiento? Pues el comité de convivencia, ¿cierto? Hace el seguimiento para mirar si esos acuerdos se están cumpliendo o no se están cumpliendo. Entonces, si los acuerdos se están cumpliendo, pero están cumpliendo, digamos que a medias, ¿sí? O sea, algunas cosas sí se han hecho, otras cosas no se han hecho, pues el comité en ese momento es autónomo para llamar a las dos partes, ¿cierto? Y decirles, vengan, ustedes hicieron unos acuerdos y esto, entonces, ¿qué pasó con eso? ¿No? Uno puede buscar la forma de seguir conciliando, ¿sí? Pero también puede ser que ocurra que uno vaya a mirar y absolutamente nada, o sea, todo siguió igualitico, ¿sí? En ese caso, el comité regularmente no se va a poner a quemarse nuevamente otra vez en el proceso, sino que una vez va a pasar el problema a la gerencia, ¿cierto? Ya sea que sea con talento humano, ahí sí es como es el conducto regular dentro de la organización, ¿cierto? Cuando yo digo gerencia, algunas veces es directamente al gerente, a veces a un gerente regional, a veces está talento humano, sí, como está diseñado en la empresa. Y la empresa en ese momento empezará a tomar medidas de control dependiendo de lo que diga su reglamento interno de trabajo, ¿sí? Entonces, en el reglamento interno de trabajo está tipificado el acoso laboral, ¿cierto? Están las sanciones específicas para eso. Regularmente se tiene de esa manera, ¿no? Entonces, seguramente sancionará a la persona, le dirán, bueno, entonces la vamos a sancionar por 3 días si no cambia su conducta, la vamos a sancionar por un mes, o no sé, como esté en el reglamento interno de trabajo. Cuando esto no se da, cuando digamos que se migró a la gerencia, a talento humano, a la oficina que era, y no hicieron nada, ¿sí? Inclusive, cuando uno pone la queja ante el comité de convivencia no hizo nada, ¿sí? Pues el trabajador está en su libre disposición de presentar su queja ante el Ministerio de Trabajo, ¿sí? Una cosa que es importante que olvidé comentárselas es que ustedes cuando pongan una queja de acoso laboral, siempre busquen el recibido, ¿cierto? O sea, que usted tenga la constancia de que el Comité de Convivencia Laboral recibió su queja, ¿sí? Porque con esa constancia es que ustedes van a ir al Ministerio de Trabajo. Con esa constancia es que uno llega al Ministerio, señor inspector del Ministerio de Trabajo, es que yo puse una queja de acoso laboral en mi empresa y no han hecho nada al respecto, entonces yo vengo a quejarme con ustedes, ¿sí? Y el Ministerio en esas cosas siempre va a proteger al trabajador, ¿sí? El ministerio no es dado a proteger al empresario, siempre va por el lado del trabajador. Entonces, ¿cómo así? Venga a ver, vamos a tomar manos en la obra. Y entonces, inmediatamente, señores gerentes, representantes legales, cuéntenme qué fue lo que pasó acá, ¿cierto? Y entonces le piden la cantidad de información, que muéstrenme las actas, que muéstrenme, que demuéstrenme que tienen un comité de convivencia totalmente creado, demuéstrenme que ustedes se reúnen, demuéstrenme que tomaron el caso, ¿sí? O sea, ese es complejo porque el ministerio empapela rapidísimo a las empresas, ¿no? Y entonces, después de que demuestren, entonces miren a ver ustedes por qué fue que no sancionaron, miren por qué ustedes no hicieron esto, miren por qué tal cosa, ¿sí? Después de eso, pues entonces vienen las conclusiones del Ministerio de Trabajo, ¿cierto? El Ministerio de Trabajo fácilmente le puede decir, no, es que esto no era un caso de acoso laboral,
aquí esto era un problema de laboral, era un problema de recursos humanos, no era un caso. O le puede decir, señor trabajador, usted tiene toda la razón, usted está siendo acosado laboralmente, aquí existen las pruebas y todo eso, y entonces vamos a sancionar, ¿sí? Y vamos a tomar acciones sobre la situación. ¿Y qué hacen? ¿Indemnizan al empleado? Depende de las condiciones del trabajador. Si, por ejemplo, si digamos que un trabajador en ese proceso empezó a sufrir de depresión, ¿cierto? Entonces esa enfermedad depresiva se la van a cargar como una enfermedad laboral, ¿cierto? Y entonces le van a dejar a uno, el trabajador, ahí por muchísimo tiempo por una enfermedad laboral, ¿cierto? Y ustedes deben saber que las enfermedades laborales, las enfermedades mentales no se curan tan fácilmente, ¿sí? Por ejemplo, una persona que tenga una depresión, ¿sí? La pueden medicar, ¿sí? Y la medicación logra que la persona se estabilice, pero eso no quiere decir que vaya a perder la enfermedad, ¿sí? La persona siempre va a tener la enfermedad. El día que dejó de medicarse, pues se enfermó otra vez. Y ellos tienen, las personas que sufren de depresión, sufren altibajos, ¿cierto? Entonces, hay veces que están bien, y de un momento a otro, ¡pum!, un bajonazo y 2, 3 días en los cuales están en crisis horribles y todo eso, y pueden hasta suicidarse en una situación de eso, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó ahí? Falta de operatividad el comité de convivencia laboral de manera oportuna, ¿sí? Por eso también es importante que cuando se pone una queja de acoso laboral, el comité se reúna casi que de inmediato, ¿sí? Que cite inmediatamente a una reunión extraordinaria para solucionar la situación, para evitar incurrir en esas situaciones. Como tienen 3 plazos, 3 meses para reunirse, pues a veces los comités dicen, no, esperemos a la reunión ordinaria. Pasaron 2 meses y cuando volvieron, las cosas ya estaban de otro tamaño. Estas cosas toca atraparlas muy rápidamente. Adicionalmente a que uno se puede quejar al Ministerio de Trabajo, pues uno puede también entablar una demanda, ¿cierto? Ante un juez competente, es un juez laboral, ¿cierto? Entonces uno puede entablar una demanda contra la empresa o contra la persona que está causando el acoso laboral, ¿cierto? Por ejemplo, si es contra la persona, pues entonces por el acoso laboral, pero si es contra la empresa por desprotección, porque no hizo lo necesario para que ese tema de acoso laboral no se diera dentro de la organización. Listo, muy bien. Entonces, sigamos. Creo que aquí ya sacaron mi diapositiva. Ok, importante entonces que tengamos en cuenta las siguientes cosas. Número 1, que cuando nosotros ponemos una queja de acoso laboral, hay algo que llama el fuero, ¿cierto? Ese fuero nos permite a nosotros que nosotros sigamos trabajando tranquilamente en la empresa hasta 6 meses después. Es decir, que la empresa no puede tomar ningún tipo de retaliación, de reactivación frente a una queja de acoso laboral. ¿Eso por qué? Porque hay algunas empresas que para evitarse el conflicto echan a la persona, la despiden, ¿cierto? Pero entonces, ante una situación como esas, lo que uno hace es inmediatamente es al Ministerio de Trabajo, entonces, mire, yo puedo hacer una queja de acoso laboral y lo que se no puede despedirme. Y ahí vienen, ¿qué hace el Ministerio? Inmediatamente el Ministerio les dice, ustedes tienen que reintegrar a la persona. Esto es de inmediato, o sea, eso no tiene vuelta de hoja. El Ministerio protege al trabajador en ese sentido, entonces tienen que reintegrarlo y tienen que, además de eso, todo lo que dejó de pagar en ese periodo, tiene que pagarse. O sea, no es que como que, ay, no, es que pobrecito descansó 2 meses, entonces los 2 meses no, entonces se los tienen que pagar y los hacen efectivo. Entonces eso, tenemos un fuero que nos permite hacer eso. Además de eso, tenemos hasta 2 años para colocar la queja. Es decir, que me están acosando desde hace 2 años y yo por miedo no la he colocado, pero hoy con la charla de seguro la queda, entonces me di cuenta, entonces la voy a colocar. Sí, claro. Entonces puede eso suceder, ¿no? Bueno, compañeros, entonces hasta ahí, cuéntenme. ¿Qué opinan ustedes del acoso laboral? ¿Se han enfrentado alguna vez a alguna situación de acoso laboral? Dice 30 o más. 38. ¿Quién habla por ahí? ¿Mauricio Clavijo? No estaba hablando, pero no he tenido nunca una situación de estas y de pronto, pues, como no está uno tan instruido al respecto, pues quizá en algún momento lo haya vivido, pero pues la verdad es que no lo había visto. Listo, Mauricio, muchas gracias. Y miren, y eso precisamente me lleva a mí al objetivo de ese tipo de capacitaciones. El objetivo de ese tipo de capacitaciones es que nosotros como empleados conozcamos los derechos que tenemos, ¿cierto? Que nos demos cuenta que aquí sí hay de alguna manera protección en ese sentido para el trabajador,
¿sí? Lo que pasa es que muchas veces, como dice Mauricio, no lo conocemos, ¿cierto? Y entonces, como no lo conocemos, pensamos que no existe nada Sí, que no lo lo proteja, ¿sí? identificamos. Y las empresas lo saben, ¿cierto? Las empresas saben que existe la ley 10, las empresas toman las medidas necesarias para hacerlo, las empresas ajustan su reglamento interno de trabajo, incluyen la ley 1010, hacen una política de prevención del acoso laboral, nombran su comité de convivencia laboral y hacen todo lo necesario para tener cubierto. ¿Para qué? Para mantener una sana convivencia laboral. De eso es de lo que se trata regularmente, ¿cierto? De mantener una sana convivencia laboral. Es decir, que si todos estamos bien, todos conocemos del tema, todos estamos enterados, pues todos nos protegemos unos a otros, ¿cierto? Y de paso uno protege a la empresa también, porque es que no estamos exentos de que alguien en la empresa pueda cometer acoso laboral. ¿Listos? Santiago, me gustaría escuchar tus comentarios hasta ahora. Bueno, pues realmente sí como que uno amplía el conocimiento frente a ese tipo de situaciones porque pues normalmente uno como que pasa por alto cierto tipo de cosas. Entonces como que uno ya sabiendo ciertos conceptos, ciertas alternativas que se pueden llegar a tomar, pues realmente uno ya queda como más prevenido a cierto tipo de situaciones. Listo, Santiago, muchas gracias. Listo. Bueno, yo voy a hacerles aquí algunas preguntitas para ver ustedes qué opinan si esto lo que yo les voy a mencionar es o no es acoso laboral. ¿Listos? Entonces les voy a hacer la primera. Los comentarios hostiles y humillantes de descalificación profesional expresados en presencia de los compañeros de trabajo. ¿Para ustedes es o no es acoso laboral? Sí. Para hacerlo más Sí, ágil, es acoso por el laboral. chat, exactamente. Entonces, todos por el chat, sí, dice Camilo, Mauricio dice sí, Natalia dice sí, ¿quién me responde? Adriana dice sí, sí, todos sí, sí, nadie dice no. Muy bien, listo. Vamos con la siguiente pregunta. Entonces, las injustificadas amenazas de despido expresadas en presencia de los compañeros de trabajo. Entonces, por ejemplo, le dicen a uno dentro de una reunión, es que usted no tiene que patear la lonchera porque es que esa es la que le está dando de comer, ¿cierto? O le dicen a uno, pues mi hijo, si usted quiere, aquí hay mucha gente buscando trabajo. ¿Será que ese tipo de conductas son acoso laboral? Sí es, Luisa dice sí, Natalia dice sí, Leticia dice sí, Valentina, Sandra, todo el mundo dice sí. Muy bien, perfecto. Vamos con una Pero más. ¿qué sucede? Vamos con una más. Perdón, te interrumpo. Hablábamos que era repetitiva. Y si esto no llega a Sí, ser señor. repetitivo, sino que sucede en una ocasión, ¿cómo se tipifica? Perfecto, muy buena pregunta, me gusta mucho. Entonces, sí, efectivamente, cuando la condición no es repetitiva, es decir, les voy a colocar ejemplos para que nos demos cuenta, ¿cierto? Entonces, resulta que estamos nosotros aquí reunidos en la sala de juntas, ¿cierto? Y llega de pronto el jefe de talento, que no es Carolina, es otro jefe de talento. ¿Cierto? Llega otra Carolina, llega el jefe de talento humano y nos ve a nosotros trabajando acá y nos grita, ¿ustedes qué es lo que están haciendo aquí? Yo no les dije que estaban en otro lado. Y entonces todo el mundo se queda aquí de una, callado, y uno dice, nos maltrató verbalmente porque nos gritó, ¿cierto? Hasta pudo usar palabras más suaves. Es que es una partida de brutos, ¿cómo van a estar conectados a esta hora? ¿Cierto? Pudo haber sido así. Ahora, resulta que eso pasó hoy, ¿sí? Pero es que ocurrió que Carolina, cuando salió a almorzar, salió a la calle y ella no quería que eso pasara, nadie quería que eso pasara, pero pasó un raponero y le robó la cartera, ¿cierto? Ella se subió desesperada y cuando vio que nosotros estábamos conectados aquí, que parecía que estuviéramos en una charla informal, ella se disgustó mucho y obró de esa manera, ¿sí? Entonces le pregunto a ustedes, ¿eso sería una conducta de acoso laboral? No, porque fue una sola vez, fue una reacción del momento. Fue una reacción del momento y no es que Carolina esté exigiendo su conducta contra una persona en específica, sino que fue una situación que no se presenta regularmente, ¿sí? Ahora, el caso contrario podría ser, ¿cierto? Que Carolina cada que llega nos habla de esa forma, ¿cierto? Ahí sí se volvería una conducta reiterativa, ¿cierto? Listo, veo que María del Sol tiene la mano levantada. ¿Tiene la palabra? Hola, buenas tardes, un gusto. Con respecto a lo que decías, me parece que si pasa una cosa así de alguna persona que reacciona mal o que te dice algo mal o te maltrata en un momento determinado, se activan ciertas alarmas, digamos,
qué le pasó, ¿no? Ujú. Y también me parece que si esa persona después dice, uy, mira, tuve un día, tuve un problema, me la agarré con ustedes, llegué, reaccioné mal, les pido disculpas, nada, está todo bien, no pasó nada porque todos somos humanos y a veces nos puede pasar. Pero siento que puede también activar ciertas alarmas porque un día puede ser eso, u otro día puede pasar, no sé, que te diga alguna otra cosita que no está buena, y como ese cúmulo, como vos, lo que vos decís, hacen que en la totalidad uno sí después se sienta como maltratado o acosado o cosas así, ¿sí? Marisol, te agradezco mucho la intervención y tienes toda la razón. Es tal cual como lo estamos mirando nosotros, ¿cierto? Entonces, sí, en una condición de esas se presenta una vez y uno encontró una excusa válida para eso, ¿sí? Uno dijo, ah, no, pero es que fue por esa situación. Pero lo que tú dices es cierto. Eso quiere decir que esa persona puede muy seguramente tener ese comportamiento, ¿cierto? Y que ese comportamiento se le puede volver reiterativo, no solamente contra uno, sino contra otras personas. Entonces, eso sí, como tú dices, prende las alarmas y es como algo que uno tiene que estar observando, ¿sí? Que el comité de convivencia debería estar observando, porque es que ahí es cuando se ejerce la prevención, ¿cierto? Ahí es cuando se empieza a mirar, miren, es que están ocurriendo esas cosas. Es que el comité de convivencia es autónomo para mirar qué personas están volviéndose conflictivas dentro de la organización, ¿sí? Para que cuando ellos se den cuenta de que eso está sucediendo, tomemos las medidas preventivas adecuadas y oportunas y evitar que se tengan que prender esas alarmas, ¿sí? Lo que buscamos nosotros es que ni siquiera se nos tengan que prender alarmas, sino que siempre tengamos una convivencia sana todo el tiempo, ¿sí? Que todos estemos muy prestos al diálogo regularmente, ¿listos? Vamos con la última pregunta porque creo que se nos está agotando el tiempo. Entonces tenemos aquí la exigencia de laborar en horarios excesivos respecto a la jornada laboral. ¿Eso será una conducta de acoso laboral? Respondemos por el chat. Aquí dicen no, aquí dicen sí, sí, sí. Hay perfecto. buenas personas que ¿Listo? tienes que preguntar. Esto es una ¿Quién persona de no? manera reiterativa. Sí, señor, voy a volver a buscar esta respuesta porque esa es la respuesta más acertada aquí en este momento. Entonces, lo que dice Andrés Felipe, sí, señor, tiene toda la razón, ¿cierto? Sí, cuando se hace de manera reiterativa sobre una persona, ¿cierto? Y que además de eso, esa persona tiene una condición especial, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, en esos casos se vuelve una conducta de acoso laboral. Cuando nos piden en toda la compañía, vengan chicos, mañana por favor todos una hora porque tenemos que sacar el proyecto adelante, es una conducta normal, es algo que lo solicitan las necesidades de la empresa, ¿cierto? No es un trabajo, es una cosa para solucionar un problema que está presentando, ¿cierto? Entonces, en ese caso no sería. Si solo es a esa persona específica, así como dice Clara, entonces puede ser que solamente sea a una persona específica a la que siempre le están pidiendo ese tiempo extra, ¿cierto? Que a veces el tiempo extra es remunerado, ¿sí? Pero también es que a veces está buscando que la persona se desestimule, está buscando que la persona se desmotive, aumentándole siempre una hora. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera ser un mal jefe y todos salimos a las 4, yo le diría a una persona que me cae mal, salga usted a las 5, ¿sí? Porque a las 5 los trancones son impresionantes en Bogotá, ¿cierto? Y usted que va a llegar estresada a su casa y que la voy a agotar y todo eso, ¿sí? Entonces, si uno quisiera orar más, habría muchas maneras de hacerlo. María Sol, te escucho. Tengo muchas preguntas. Y si te proponen, digamos, como un trabajo que es continuo en el tiempo, que se tiene que hacer fuera del horario laboral, pero sin remuneración, ¿eso cómo se encuadra? Como esclavitud no me digas, pero porque puede Estoy pasar. estudiando tu caso, estoy estudiando tu caso para mirar ahí aquí qué es lo que está pasando contigo, porque si te tienen trabajando 24 horas al día, No, no te ¿cierto? preocupes, que 24 horas. yo me defiendo. No es por mí, pero ha pasado en algún momento de querer hacer como un trabajo particular en un grupo específico, fuera del horario establecido y sin una remuneración acordada. ¿Cómo lo puedes tomar a eso? No, claro que esta conducta es inapropiada desde todo punto de vista, ¿cierto? Porque eso quiere decir que tenemos a una persona que de alguna manera la estamos obligando a trabajar en el continuo, ¿cierto? En horarios que nada que ver con él, ¿cierto? Y sin un salario apropiado para eso, ¿sí? Habría que ver qué condiciones lo llevan a aceptar una condición así, porque no vería nadie que quiera trabajar sin recibir remuneración
¿cierto? Entonces no habría nadie que quisiera hacer eso, salvo que tenga unos intereses muy propios, muy específicos. Pero en una condición normal, una situación como esta es acoso laboral, ¿sí? Porque es que Ok. está hablando en inequidad y están a desprecio del trabajador, porque es que como si su tiempo no me importa, entonces trabaja todo el tiempo. Entonces sí, Exacto. María Sol. Ok, muchas Listos. gracias. Claro que sí, con todo el gusto. Y la última, el envío de anónimos, llamadas telefónicas y mensajes virtuales con contenido injurioso, ofensivo o intimidatorio a personas, compañeros de la empresa, jefes, de etcétera. todos en el ambiente laboral. ¿Qué opinan ustedes? ¿Sería o no sería? Sí, dice Mauricio, sí, dice Clara, sí, dice María Sol, sí, dice todo el mundo. Muy bien, sí, señores. Eso sí, voy a volverme un poquitico a responder una pregunta que estaba viendo por aquí en el chat, que es de Camilo Andrés. Dice, ¿y si siempre se pide a un grupo selecto, multidisciplinario, igual cuando se puede pedir a otro grupo para? ¿Sí? Entonces, quiero decirles que el acoso laboral no solamente se da de una persona a otra persona, ¿cierto? El acoso laboral se puede dar hacia un grupo en específico, ¿cierto? El acoso laboral se puede dar de un jefe a todo su equipo de trabajo, ¿sí? Entonces, ahí uno podría empezar a mirar que eso puede ser un caso de acoso laboral, un caso de sobrecarga de trabajo porque se le está pidiendo siempre al mismo grupo que haga ese tipo de actividades. Listo, bueno, ya estoy pasado 2 minutos, solamente me queda decirles que, pues recuerden, esta es una herramienta creada por el gobierno, Ley 1010 del 2006, con la intención de podernos ayudar a nosotros en nuestro día a día, ¿cierto? Para que nos demos cuenta cuando nosotros estamos pudiendo ser víctimas de acoso laboral. No le tengan miedo a quejarse, no le tengan miedo a denunciar, porque es la salud de uno la que está de por medio, ¿sí? Es la salud de uno la que puede estar en juego en ese momento y lo que puede disminuir, ¿sí? A veces uno se queda con un muy buen trabajo, ¿cierto? Por ganar dinero, ¿sí? Pero uno sabe cómo Pero a cambio termina, de que. uno no sabe cómo termina después. Entonces, no prefieran nunca dinero por salud, porque es el peor error. Cuando lleguemos a viejitos, cuando estemos en este proceso en el cual nos queremos pensionar, nos queremos retirar ya del trabajo, nos damos cuenta de que haber trabajado tanto y haber ganado tanto dinero no sirve para nada porque salimos sin salud, ¿sí? Muchísimas gracias. Les deseo un resto de tarde muy agradable y hasta la próxima.